Muy buenos días, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este momento donde iniciamos en la mañana por Teleimpacto desde ahora hasta las 9 de la mañana. Le doy también los buenos días, además de ustedes, a quien está a mi lado, Manuel Jiménez. Hola, Manuel. Buenos días, amigos televidentes. Olga Gregory, buenos días, Gregory. Dándole los buenos días al Llegamos, país, un privilegio que tenemos. exactamente, llegamos, como usted dice, a la mitad del ombligo, ¿verdad? Al ombligo de la semana. Al Al ombligo de la ombligo de semana. la semana. Al ombligo de la semana, que es el miércoles, este miércoles 22 de abril. Una fecha donde, como ha ocurrido en estos días que han pasado, sigue muy intensa lo que es la generación de informaciones que algunas veces no, desde el 28 de febrero hasta la fecha, han estado tensando a la humanidad por esta escalada de sube y baja que se está dando en el marco del conflicto del Medio Oriente. Pero en República Dominicana igualmente hay hechos que merecen nuestra atención, que merecen ser comentados. Mientras tanto, Gregory, vamos a ver cómo está el tiempo porque Que debe estar lluvioso, me imagino. precisamente en estos días uno no debe, estamos como la Oficina Nacional de Meteorología, que está muy pendiente del tiempo, más pendiente que habitualmente, Sí. después de algunos fenómenos que han originado incluso crítica de la gente, cómo se ha manejado el tema meteorológico en República Dominicana, pero nosotros no podemos pasar con bola. Nosotros aquí tenemos que dar a conocer lo que dice el Indomet en su primer informe. Excusa que esté hablando con la cabeza para abajo, pero es que estoy aquí punchando el celular precisamente buscando la plataforma del Indomet. Mientras tanto, Carlos ha colocado ya la imagen actual Bueno, de lo que indica el tiempo en este momento en Santo Domingo, 23 grados Celsius es la temperatura de este momento, 7:02 de la mañana del miércoles 22 de abril. Bueno, del pues entonces, 2026. sí, entonces vamos a ver qué es lo que dice el Instituto Dominicano de Meteorología, precisamente este miércoles 22 de abril. Dice que el sistema frontal se encuentra al norte del país, mientras se mueve lentamente al este-sureste y está generando algunos nublados y lluvias fuertes en puntos aislados en provincias como Puerto Plata, Espaillá, Santiago y Montecristi, esperándose que se extiendan a otras áreas durante el resto del día o de la mañana. Durante la tarde, el calor vespertino se sumará a estas condiciones, generando incrementos significativos de la nubosidad, acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias de San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Noel, Santiago Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Bauruco, Pedernales, Barahona y el Gran Santo Domingo. En horas de la noche se mantendrá lloviendo en localidades ubicadas en la costa norte del país. El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene aviso meteorológico para 12 provincias del territorio nacional para las próximas 24 a 72 horas. Estas provincias son San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel, Elías Piña, Montecristi, Puerto Plata, Espaillá, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, entre otras. Es decir que además de los pronósticos de lluvias puntuales que hace el Indomet, coloca igualmente en alerta 12 provincias. Esto es en prevención de inundaciones de ríos, cañadas y arroyos. Hay que precisar, Gregory, que una cosa es que el Indomet anuncie que tiene pronóstico de lluvia para un número determinado de provincias y que lo señale de manera oportuna. Y otra cosa son las alertas que se colocan, porque las alertas se colocan incluso en provincias que ha llovido y posiblemente en el día de hoy no esté lloviendo.
pero que se prevé que puedan producirse a consecuencia de las lluvias anteriores que han caído, desbordamiento de ríos, cañadas y arroyos. Porque precisamente lo que deja la lluvia cuando cae de manera significativa es que puede provocar que los ríos se desborden, las cañadas y los arroyos, pero también deja una situación un poco vulnerable en zonas precisamente vulnerables que son muy propicias a deslizamiento. Así que ahí está la precisión, aclarar eso, que hoy están en alerta de lluvia varias provincias del territorio nacional, incluyendo Santo Domingo, e igualmente hay 12 provincias en alerta meteorológica porque en esa provincia ha estado lloviendo en los últimos días. Bueno, pues con esas alertas que surgen nueva vez para tantas provincias, Manuel, pues tenemos que estar ojo avisor. Y como tú dices, Nelson, buenos días, good morning, cañadas, río, ¿cómo es que tú dices? Yo no. Sí, usted que Eso lo es menciona. meteorología. Ríos, arroyos y cañadas. Ríos, parece una canción, ríos, arroyos y cañadas. Sí, un estribillo. Sí, pues hay que estar alerta con eso que acabamos de informarnos a través de Manuel por el Indomet. Así es. Sí. No, que La palabra es suya. notarán que llegué unos minutos antes. Delante de mí, primero dos autobuses de trae a 10 kilómetros por hora. Ah, no, pero ya. Eso está bien. Eso está bien, eso, muy bien. Sí, hay niños que están transportando. Bien. Y después un camión grandote. ¿De qué? Una patana, Ah, yo creí que era de basura. un tráiler de esos grandotes con la Sarasota. Ay, ay, ay. Imagínate en la Sarasota. ¿Y cómo permiten camiones por ahí, por la Sarasota? No, porque no está permitido, No. pero se hace y si no hay problema. Yo creo que, bueno, en la Sarasota no hay ningún tipo de prohibición, donde sí se hablaba alguna ocasión. Ajá. No hay prohibición. Ah, bueno, porque No. sí recuerdo Hay un una letrero que dice, un grandote, tramo, no camiones. un tramo amplio del malecón, precisamente el que está comprendido entre la Churchill y la zona ya la avenida del puerto, está prohibido el tráfico de camiones por ahí. Deben subir por la Máximo Gómez. Exactamente. Deben Sí. subir por la Máximo Pero Gómez. todo eso es... Aquí las leyes no son... A rajatabla. No son específicas. Usted no puede doblar a la derecha, a la izquierda. Aquí dice, la ley dice, usted no debería doblar. Miren, no quiero dejar de Tú mencionar. trajiste ese libro ayer. Ayer traje ¿Y este qué pasó libro. que no mencionaste? Es que había mucho material, mucho insumo Hoy aquí en el también. día de ayer. El día de ayer estuvo caliente. Hoy también. Y el de hoy hoy Todos vamos los a días tener está un caliente. tema muy importante con nuestro invitado el día de hoy, caso Yetset, en una vertiente. Es una novedad dentro del proceso, ya lo verán. La propaganda política es el libro que Nelson se menciona y se extraña que ayer yo no le hice referencia. La pasada semana estuve en la presentación de este libro de Sergio Cedeño, amigo de los tres. Sí, tú me Sergio- comentaste, yo no sí, pude ir. tú no pudiste ir. Sergio Cedeño es un intelectual dominicano, político, con mucho arraigo, sobre todo en San Pedro de Macorís, y hace esta nueva obra. Sergio es prolífico escribiendo, escribe muy bien, de la propaganda política de la plaza pública a la inteligencia artificial. Todo el que está en política y el que es asesor, le gusta la asesoría o la consultoría política, debería tener este libro. Es un repaso desde lo originario, como hacíamos política, como se hacía política aquí, en el aspecto mediático, mercadológico, a hoy día, que sin la inteligencia El artificial, aspecto rudimentario a, Sí. a la inteligencia artificial. de la plaza pública a la inteligencia artificial. Y hoy, si usted no se auxilia de la inteligencia artificial, está incómodo. Empezando por ahí. Con mucho cuidado con la inteligencia artificial. Sí. pues, Porque es un tampoco- auxiliar, pero no lo- tampoco es abusar de la inteligencia artificial. No lo va a sí. sustituir. Es Y un saber, auxiliar. y saber cómo se usa. Hay que instruirse, tenemos que instruirnos.
Claro. con el tema de cómo usarla eficientemente para no meter la pata o las dos patas. Esa es una herramienta novedosa, ¿no? Usted puede ser muy ducho en el manejo de computadoras, de programas informáticos y eso, pero usted, igual que todos nosotros, es un novato en el manejo de la inteligencia artificial, porque eso acaba de salir. Sí. Bueno, señores, vamos a entrar en materia para que no se nos queden muchos temas de interés, porque realmente son muchos los temas que se colocan diariamente en agenda y que se nos quedan por razones de tiempo, lógico. Y es que ayer nosotros hablábamos de las expectativas que se sembraban en torno vamos a agregar una hora al programa. Me parece buena idea. Bueno, siempre y cuando usted esté dispuesto, está bien. No, siempre y cuando la registradora suene. Sí, tú ves, me parece bien ese anuncio. Le decía que ayer nosotros comentábamos con bastante expectativas el hecho de que estábamos ahora, de que concluyera el plazo de 2 semanas que se dio al alto al fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos, Israel e Irán. En horas de la tarde, el presidente Donald Trump, yo no diría que sorprendió, probablemente muchos de ustedes y nosotros también estuviesen esperando esa salida. El presidente Donald Trump anunció que a solicitud de Pakistán, él decidió extender por tiempo sin límite el cese al fuego vigente entre Estados Unidos e Irán para darle chance, oportunidad a Irán a que presentara un pliego de demanda, que presentara una propuesta. Y uno se pregunta, bueno, pero ya Irán hizo una propuesta de 10 puntos que la sometió en el primer encuentro que sostuvieron cara a cara el canciller y el presidente del Parlamento israelí con una delegación de Estados Unidos que encabezó el vicepresidente de ese país, J.D. Vance. Y entonces uno dice, bueno, ¿a qué plan se estará refiriendo el presidente Donald Trump? Miren, en todo pleito, incluso en un pleito barrial, es importante que uno de los envueltos en el conflicto mantenga la autoridad. La autoridad es vital, es crucial en todo pleito. Vuelvo y repito, hasta en un pleito barrial. La generación, por ejemplo, de una autoridad, ya sea por consecuencias anteriores, por actitudes, por conductas, eso es importante. ¿Y qué es lo grave que yo estoy observando aquí? Lo grave que se está observando aquí es que Estados Unidos precisamente está perdiendo la autoridad frente a Irán. Se discute que es ambiguo afirmar de que quien ganó la guerra, que duró aproximadamente más de un mes. Uno al parecer no tiene, a juzgar por los resultados, no tiene una posición tajante, una posición que pueda considerarse objetiva de quién ganó este conflicto. El hecho es de que se bombardearon, se agredieron mutuamente y ahí hay unos resultados que usted lo puede evaluar y en base a la evaluación de esos resultados determinar quién usted entiende que ganó la guerra. Depende de qué lado esté, Manuel. Exactamente, sí. Depende de qué lado de la silla te sientes. De qué lado del ring tú estés. Exactamente. Pero lo que quiero decir es que esta actitud del presidente Trump de estar postergando ultimátum y decisiones que corresponden a Estados Unidos, que todo el mundo espera que haya una consecuencia porque la está haciendo el presidente de la primera potencia militar del mundo. El hecho de que se esté postergando, el hecho de que se esté dejando sin efecto todo esto, realmente está conspirando contra ese poderío de los Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto? En el día de ayer, a pesar de ese anuncio que hizo el presidente Trump de que prorrogaba por tiempo indefinido el cese al fuego, Irán atacó 2 buques que intentaron cruzar por el estrecho de Hormuz. En un caso dijo que se le hizo un llamado de alerta a esa embarcación, que desconoció ese llamado de alerta y entonces lo atacaron. Atacó un segundo buque que, según las informaciones de prensa,
no se tiene con precisión quién fue el responsable de esos ataques, pero que todo parece indicar que el ataque vino precisamente de la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que está reivindicando lo que es el control del estrecho de Hormuz. Jackie Nelson ha explicado brillantemente el papel que tiene la Guardia Revolucionaria en lo que es la seguridad, la seguridad interior y de la defensa nacional de Irán. Es una guardia que usted podría considerarla como un ejército irregular, pero no es un ejército irregular, es otro ejército que depende directamente del ayatolá y que está por encima incluso de las Fuerzas Armadas de Irán. Entonces, al parecer, por las informaciones que surgen sobre lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, por informaciones muy puntuales que difunden medios de comunicación iraní, la Guardia Revolucionaria tiene un papel predominante en la conducción y en las decisiones que se están tomando en Irán. Pues lo que le decía es que ayer no se produjo, como se esperaba, un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y de Irán en Islamabad. Ya Estados Unidos había tomado la decisión de que el vicepresidente viajara a la capital de Pakistán para sostener estos encuentros, pero sucede que a última hora el vicepresidente de los Estados Unidos canceló su viaje, lo que indicaba que Irán no mostró ningún tipo de disposición a estar presente. ¿Qué dice Irán? El presidente del Parlamento iraní, que es una persona que participa de las negociaciones, lo que ha dicho: no vamos a negociar bajo amenaza. Y ese discurso lo repite igualmente la Guardia Revolucionaria. A última hora, Irán ha puesto como condición para sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones de que Estados Unidos retire el bloqueo del estrecho de Hormuz y sobre los puertos iraníes. Porque así como Irán incautó o intervino 2 embarcaciones en el estrecho, Estados Unidos igualmente intervino un buque cisterna de Irán y lo mantiene cautivo. Es el tercer buque de Irán que Estados Unidos interviene en aguas oceánicas, y eso Irán lo considera como actos de piratería. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí el problema fundamental es la narrativa. Lo que está pasando aquí es que Irán mantiene bloqueado el estrecho de Hormuz, Estados Unidos mantiene bloqueado lo que es la salida del estrecho de Hormuz. Entonces aquí en realidad están operando 2 bloqueos. Entonces, si usted demanda que se desbloquee uno, también usted tiene que desbloquear el otro, porque se negocia en condiciones de igualdad. Pero esa es la situación que hay ahora mismo en el marco de este conflicto. Las cosas han ido escalando porque en el día de ayer la aviación israelí bombardeó nuevamente posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, y esto ocurre en el marco de un cese al fuego por 10 días y ocurre también 24 horas antes de que delegaciones de Israel y del Líbano se sienten en Washington a negociar una posible paz duradera. Entonces, todo esto, todo lo que está ocurriendo, las intenciones de Pakistán para lograr que se sienten nuevamente a negociar, es un terreno minado. Es un terreno minado de muchos hechos circunstanciales e imprevistos que al final uno no sabe en qué va a desembocar. Lo que sí se lee ya finalmente en el ánimo principalmente de Estados Unidos es que al parecer no hay la decisión de continuar este conflicto. Las actitudes que ha tomado el presidente Trump son actitudes donde él indica claramente de que está buscando bajaderos para ver cómo de alguna manera se le pone fin al conflicto, porque para Estados Unidos, más allá de las implicaciones militares que tiene unas implicaciones económicas para Estados Unidos y para el resto del mundo. Y entonces Estados Unidos tiene que mirar más las consecuencias que esto está teniendo en el resto del mundo que Irán. A Irán le interesa el caos mundial porque eso le beneficia. A Estados Unidos no le beneficia generar un caos mundial. Ese es el escenario que hay hasta ahora
en el marco de este conflicto. Se duda mucho de que pueda producirse un encuentro formal entre los actores de este conflicto en el corto plazo. Israel, mientras tanto, mantiene su decisión de continuar la guerra, muy a diferencia de Estados Unidos. Así es, como siempre, un repaso rápido, pero muy completo de lo que ocurre en las últimas horas en este conflicto, que de una guerra ha derivado un conflicto. Y hay que prestar atención a la explicación y la justificación que da el presidente Trump de por qué expande nueva vez en esta ocasión la conversación. Mira, la única justificación que da es que se lo pide Pakistán. Eso es. No. Él fue muy preciso. Como el gobierno iraní está excesivamente, algo así, un término así, excesivamente dividido, altamente dividido, nos han pedido que suspendamos, que podamos dar otra extensión a estas conversaciones, mientras ellos, el gobierno iraní, se pone de acuerdo. Entonces eso es atendible, plausible y entendible, a menos que no se crea, yo lo creo. Es el argumento. Usted me disculpa, pero yo entiendo que si tu enemigo está dividido es una muestra de debilidad. Aprovechala. Entonces, si está dividido, tú tienes que aprovecharte realmente de que estés dividido. No, porque no es así. Es decir, no sencillamente voltearte y colocarle espalda. Es decir, a mí, vuelvo y repito, disculpa, pero no me parece que esto sea una justificación válida, porque en una guerra, si tú has logrado dividir al enemigo, tú estás ganando. Pero es la explicación que va a quedar en la historia, que en este momento, porque eso fue ayer, 21 de abril, él daba, en el momento, tú mismo lo mencionabas ayer, el día clave, en el día clave él da esa explicación. No, nos han pedido que cedamos en ese aspecto mientras ellos se ponen de acuerdo. Pero no es el único hora o día clave donde el presidente Trump no da marcha atrás. Ayer nosotros decíamos, ha sido una historia y una actitud permanente. Ayer nosotros decíamos, bueno, estamos a las puertas, estamos en la víspera de la culminación del cese al fuego, pero se dio la anotación, se dieron los indicios de que los iraníes no estarían presentes en esa conversación que muy auspiciosamente ha propiciado el gobierno de Pakistán. Por suerte. Estuvimos casi convencidos los tres de que era muy probable de que no se produjera el encuentro. Y lo dijimos, hay dos... Fue a última hora, a ultimita hora, no, como eso, decimos los dominicanos. A ultimita hora se anunció. Siempre ha ocurrido así. De hecho, ayer dábamos por un hecho que Vance había partido desde Washington. A él lo bajaron del aeropuerto bueno, mira. El del avión lo bajaron en el aeropuerto Dulles. En el Dulles. Ese es el Ronald Reagan en Washington. Pero nosotros dijimos ayer, en base a las informaciones que estaban proveyendo los dirigentes iraníes fundamentales, que la Comisión de Irán no iba a viajar. Uno de los medios de comunicación de la Guardia Revolucionaria, que tiene una agencia, tiene 2 agencias de noticias y tiene 2 canales de televisión, además tiene un vocero, es un general que sirve de vocero, es el director de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria. Brillante. Un tipo que es doctor en filosofía, habla el parsi, el idioma iraní, habla inglés. Que en inglés es que él hace básicamente para la prensa internacional, su exposición. Habla hebreo. Bueno, no es sorprendente, todos los voceros que tiene Irán, tanto en la Cancillería, en la Guardia Revolucionaria y en el gobierno, todos hablan inglés. Está bien formado y habla francés. El tipo es políglota. Entonces,
tanto el vocero como los 4 medios de comunicación que tiene la Guardia Revolucionaria dijeron que no había ningún ánimo de viajar a la negociación porque no veían sobre qué base se iba a negociar. Porque el presidente Ronald Reagan, perdón, a la memoria de Ronald Reagan. Te está yendo muy lejos. No, perdón, a la memoria de Ronald Reagan. El presidente Trump dice que están a la espera de que Irán presente un plan. Pero oigan lo siguiente, recordando, cuando se anunció el inicio del cese al fuego, ¿sobre qué base el presidente Trump anunció el inicio de las negociaciones? Debe estar por ahí, porque contrario a todos los presidentes de los Estados Unidos, que han hablado siempre a través de la Casa Blanca, él no, él habla por una red social. Ahí está las opiniones del presidente a través de su red social. Había entrado en el cese al fuego porque Irán presentó 10 puntos, cito, aunque no tengo ahí en la pantalla, que nosotros consideramos razonables. Cuando tú presentas algo que yo creo razonable, ¿qué yo te estoy diciendo? Que sobre esa base tú me presentaste algo que es viable. Y entonces, bueno, vamos a negociar sobre ese plan que Irán ha presentado, que lo entendemos razonable, y decretamos un cese al fuego durante 2 semanas. Previo a lo que dijo el presidente sobre esos puntos, Estados Unidos había presentado los suyos, 15 puntos, que los iraníes dijeron, la mayoría de esos puntos nosotros no estamos de acuerdo, pero podemos negociar sobre una parte de esos puntos. Entonces, cuando llegan a Pakistán, que el mundo entero está mirando a Pakistán, y esa negociación tan larga, una conversación extenuante, que se hizo más larga, no tanto por lo que discutían los interlocutores, sino por las veces en que el vicepresidente Vance se paraba a llamar al presidente a Washington. 12 veces. Sí, hablaron bastante. 12 veces, lo contó la delegación iraní. Pero es un detalle, eso no importa. Lo importante es que sobre lo que estaban negociando, presentan los puntos y entonces Estados Unidos reclama, a pesar de lo que había dicho el presidente, reclama que la negociación se dé sobre la base de los 15 puntos de Estados Unidos. Incluso el vicepresidente Vance dice, no, esa propuesta de Irán fue generada por inteligencia artificial, tratando de tirarla por el piso. No, eso o sea, es basura. Contraviniendo. Pero aunque fuera generada por inteligencia artificial, ellos la presentaron, lo que indica que están de acuerdo con lo que se iba a presentar. Es la posición de Irán. Sí. Pero no fue eso fue una cosa por ridiculizar. Sí. Contrario a lo que dijo el presidente, vamos a negociar, vamos a cese al fuego porque Irán ha presentado unos puntos de discusión que lo entendemos razonable, y lo reitero para que se entienda cuál es la conducta cambiante que tiene el presidente de los Estados Unidos. Sobre esa base, los iraníes dicen, pero ¿y para qué vamos a volver a la mesa de la negociación si hay unos puntos que ya están sobre discusión? Entonces, como dice el presidente, hasta que Irán presente una propuesta razonable. Eso por un lado. Por otro lado, y tú señalas el tema del bloqueo. Bueno, los iraníes abrieron el estrecho de Hormuz. Lo abrieron durante 24 horas.
Pero entonces, Estados Unidos mantiene el bloqueo. Todo el que cruza el estrecho de Hormuz se encuentra con la pared de la Marina de los Estados Unidos que le bloquea el paso, ataca barcos si no obedecen el llamado de paro, intervienen los barcos, se roba la mercancía, que el jefe de las Fuerzas Armadas, el general McCain, enumeró la lista de los artículos que ellos entienden que es contrabando. No se puede considerar contrabando a una mercancía que ha sido comprada a un país. Usted no puede calificarse de contrabando porque no es contrabando. El contrabando significa un trasiego de mercancía que usted o se robó o no declaró en el punto de origen. Si usted pagó la mercancía, hizo los trámites para que esa mercancía saliera, nadie puede en alta mar decir, es un contrabando. O ingresó al territorio de destino sin pagar los impuestos. Exactamente. Usted, esa mercancía yo me la quedo porque es contrabando. Eso es robo, eso es piratería moderna del siglo XXI. Entonces, está en una encrucijada. Ustedes dicen dice Manuel que el presidente Trump porque no está por seguir la guerra. Eso está fehacientemente evidenciado, de que el presidente Trump no quiere continuar la guerra porque, a diferencia de los Estados Unidos y del resto del planeta, Irán está preparado para una guerra de 10 años, porque no va a perder nada. En términos digamos, no que no vaya a perder nada. Ahora, si la guerra se extiende, no por 10 años, eso sería una locura, es un decir, pero se extiende hasta el fin de año, la economía dominicana, también la dominicana, la economía del mundo cae en un descalabro, que no es verdad, que nadie está preparado para que eso ocurra. Entonces, en ese marco, el presidente Trump entiende que sería mejor buscar la vía de cómo negociar un cese al fuego definitivo, prolongado, en aras de evitarle a la economía mundial un descalabro. Y entonces, lo dije ayer, el presidente Trump tiene una capacidad para la construcción de narrativa impresionante. Él debe estar en estos momentos, en cualquier madrugada de esta, preparando la narrativa para declarar que ganó la guerra. Pues, anteayer dijo, si yo hubiera sido presidente, Estados Unidos hubiera ganado la guerra de Vietnam. Yo digo, bueno, pero él tenía 18 años cuando estaba el apogeo de la guerra de Vietnam, estaba ya en la edad de alistarse como soldado y buscó 5 excusas para no alistarse y enrolarse e ir a Vietnam. Entonces, presidente, usted tuvo la oportunidad de demostrar su patriotismo frente a Vietnam y contribuir a que su país ganara la guerra. Usted no tenía que ser presidente para eso. Usted tenía que ser soldado y salió huyendo. No quiso ser soldado. Se inventaron hasta un problema en un pie y después no sabía en cuál de los pies era, porque era mentira. Se estaba preparando para ser presidente. Eso, oye, lo del presidente de Trump es un accidente en la historia de los Estados Unidos. Sí. Mira, rápidamente, para que ustedes entiendan, porque hay aquí objetivos diferentes entre Estados Unidos e Irán con el cierre del estrecho de Hormuz y a la salida del estrecho de Hormuz. Irán tiene una posición estratégica, militarmente importante con el cierre del estrecho. Eso le da ganancia de causa, porque estamos hablando que por ahí cruza, en tiempos normales, el 20% del petróleo que demanda el mundo. Cruza también vamos a llamarlo así, una materia prima muy importante que se utiliza en la elaboración de los abonos para producir alimentos que vienen de la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, Irán tiene esa ventaja. Ese cierre le da una importancia significativa desde el punto de vista estratégico en el marco de este conflicto. ¿Qué es lo que alega Estados Unidos? Estados Unidos lo que alega es que, a pesar de la guerra,
Irán ha estado enviando petróleo a sus socios fuera de Irán. La venta de petróleo de Irán continuó durante el conflicto a China, a la India y a otros países de la región donde Irán tradicionalmente coloca su petróleo, y eso le da recursos económicos para financiar la guerra. ¿Y Estados Unidos no siguió vendiendo su mercancía a todas partes? Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos ha dicho, bueno, vamos a cortarle lo que es la parte económica que le genera beneficio, vamos a cortársele con un bloqueo a la salida del estrecho. No estoy justificando el bloqueo, estoy explicando por qué Estados Unidos ha hecho esto. Sencillamente lo que busca es afectar la economía iraní, porque se afecta tanto la llegada de buques de suministro a Irán como la salida de petróleo iraní hacia otros mercados, obviamente que va a afectar la economía iraní. Bien. Bueno, momento de hacer pausa. Al regreso tendremos acá nuestro invitado, el doctor Juan Tomás Vargas de Camps, abogado representante de una de las partes querellantes en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set. Venimos en breve.